Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Vamos a hablar de casos. En los últimos años, las conferencias que he dado sobre ovnis tenían más que ver con una visión genérica del fenómeno y las conclusiones a las que algunos investigadores hemos llegado sobre cuál es su origen, cuál es su objetivo, pero hoy vamos a hablar de casos, ¿no? que yo creo que también es muy interesante y muy divertido, y unos casos muy concretos, casos de apariciones de ovnis e incluso humanoides dentro o en las cercanías de bases militares españolas, ¿no? Que yo creo que hay un universo de casos absolutamente increíble, ¿no? He elegido unos cuantos, pero estoy completamente seguro de que yo lo único que he hecho es rascar sobre la superficie de esa cantidad de información, de esa cantidad de casos que se generan en bases militares españolas. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de charlar con un alto mando del Ejército Español muy vinculado con la investigación oficial del fenómeno OVNI, y él me preguntaba a mí, bueno, a mí me habían llevado otros amigos militares como supuesto experto, ¿no? Y este hombre me preguntaba, bueno, ¿por qué tantos casos por qué aparecen tantos ovnis sobre nuestras bases militares? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Quieren testar el sistema de defensa aéreo español? No, yo decía, bueno, no sé, ¿no? La respuesta es un poco más compleja, y yo digo, bueno, no voy a empezar aquí a hacer una disquisición sobre el origen del fenómeno OVNI, que esto es algo mucho más trascendente y profundo que naves de chapa que nos visitan, y dije directamente, pues la verdad es que no tengo ni puñetera idea. Y este miró a los que me traían y dijo, pues vaya mierda de experto que me traéis. Pero los casos se producen, y muchos. Y si se producen es porque el fenómeno, la inteligencia que está detrás del fenómeno, quiere mostrarse, ¿sí? Y quiere ser observado. Y quiere en muchas ocasiones jugar al gato y el ratón con los militares, pero no solo con los militares españoles, sino con los militares de todos los países del mundo. Bueno, siempre digo lo mismo, ahí tenéis mi correo electrónico, testimoniosmp@gmail.com, para cualquiera de vosotros que haya vivido alguna experiencia vinculada con el fenómeno OVNI o también con lo anómalo, se puede poner en contacto conmigo. Y de todas formas, después de la charla, no vamos a tener mucho tiempo, pero me podéis asaltar. Yo tomaré nota de vuestro número de teléfono y vuestros datos para ponerme en contacto con vosotros, ¿vale? O sea, que no tengáis ningún tipo de reparo en asaltarme después, y os tomaré nota. Pues vamos a empezar, si os parece, con el primero de los casos, ¿vale? Vamos allá. Ahora, vamos a ver. Bueno, este señor que veis aquí se llama Andrés Gómez Serrano, y él fue el protagonista de un caso muy interesante en el año 1949. Sabéis que la era moderna de los ovnis comienza en el año 1947, el 24 de junio, con el avistamiento de Kenneth Arnold. 2 años después tiene lugar el que es probablemente uno de los primeros casos ufológicos con implicación militar. Él murió hace unos años, Andrés Gómez Serrano. Él, a raíz de su experiencia, se convirtió en un investigador de este tipo de fenómenos. Cuando él vivió esta experiencia, no sabía ni lo que era... Madre mía. No sé qué he hecho. A ver, espérate. Ah, ya está, vale. Os decía que en el año 1949, cuando él tuvo este avistamiento, no sabía ni lo que era un ovni. Él decía, no se hablaba de esto. O sea, la palabra ovni ni la palabra platillo volante yo no la había escuchado en mi puñetera vida, ¿no? Bueno, el caso es que en ese año 1949 él tenía 17 años y estaba destinado en el Regimiento Extremadura número 15, que no es número 5, es número 15, que está en la Almoraima, que está directamente a unos 20 kilómetros de Algeciras, ¿no? Y el caso es que cada cierto tiempo les ordenaban a algunos de los soldados que vigilaran una gasolinera que estaba a unos 500 metros de este regimiento, ¿no? Total, que una serie de soldados se pasaban allí unos días sin tener demasiado
qué hacer. Y una noche, que estaban los dos de guardia, el compañero de Andrés Gómez Serrano se fue a buscar la perola con la cena para llevarla, y allí se quedó este hombre sin saber muy bien qué hacer, pues bueno, esperando a su compañero, ¿no? Y el caso es que se sentó encima de una piedra que pesaba 185 kilos. Y él decía, sé que pesaba 185 kilos porque estaba marcado, ¿no?, en la roca lo que pesaba. Total, él se sienta allí esperando a que regrese su compañero y de pronto observa a lo lejos una luz, ¿no? Bueno, era un camino sin asfaltar, un camino de tierra, pero aquello le llamó la atención porque esa luz avanzaba a demasiada velocidad hacia él. Esa luz en un momento determinado se divide en dos, vuelve a unirse en una sola luz y se dirige hacia él, muy sorprendido, ¿no? Y esta luz se queda pues a nada, básicamente a unos metros, a un par de metros, justo enfrente del sorprendido Andrés Gómez Serrano. Él decía que era una luz redonda, muy luminosa, de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, y que su centro era oscuro, y él me decía, y palpitaba, ¿no? Y además, en ese momento se da cuenta de algo que es un leitmotiv en muchos casos de encuentros cercanos con ovnis, que es como si la realidad se apagara. De pronto desaparece el sonido ambiente, de pronto desaparece la sensación térmica e incluso algo más. Él se da cuenta de que alrededor del entorno hay como una especie de halo verdoso e incluso que parece que algunos de esos objetos, como unos árboles o una caseta que tenía a sus espaldas, pues parece que era transparente o semitransparente. Y en un momento determinado, él siente que esa roca de 185 kilos está elevándose. Él llevaba el CEDME en la mano, como no se lo esperaba, el CEDME se cayó de culata y se disparó, ¿no? Y las balas le pasaron rozando la cara. Incluso llegaron a quemarle la cara, es decir, que 1 centímetro más cerca y probablemente estuviera muerto, ¿no? Él se quedó muy sorprendido mirando aquello, no sabía qué demonios era aquello, no podía moverse, porque su primera intención fue echarse a correr, pero él decía que no podía moverse, ¿no?, que simplemente podía mover la cabeza, eso sí, y un poquito el cuerpo, pero había una fuerza desconocida que le impedía moverse. Bueno, aquella luz desaparece a toda velocidad y en el momento que desaparece la roca cae, ¿no?, y se pegó una leche increíble, ¿no? Dice que estuvo unos días con un dolor enorme en sus posaderas, ¿no? El caso es que él se queda allí muy bien sin saber qué hacer. Hay otro elemento muy interesante, y es que cuando se dispara el CEDME no se escucha ningún sonido, ¿no? Él dice que nota el calor de los proyectiles, pero que no se escucha ningún ruido, ¿no? Es como si fuera un tiro callado, ¿no? Y el caso es que al rato regresa su compañero, Andrés le dice, oye, pero ¿has visto algo extraño? Y dice, no, pues la verdad es que no he visto nada extraño. Bueno, se ponen a cenar y Andrés se da cuenta que su reloj, que era me decía, un Kauni, ¿no?, que le había comprado su madre, estamos en el año 1949, después de mucho esfuerzo, ¿no?, era un regalo que le había hecho su madre con todo cariño, pues se da cuenta que su querido Kauni estaba parado, ¿no?, en las 23:10, 11:10, ¿no? Y le dice a su compañero, oye, ¿qué hora es? Que creo que se me ha parado el reloj. Y el compañero me dice, pues tengo las 11:10. Y dice, ¿las 11:10? Yo también. Los dos relojes parados, ¿no? Luego, algunos meses después, cuando le dieron un permiso, él en Algeciras llevó el reloj a un relojero, ¿no?, para que se lo arreglara. Y no se lo pudo arreglar. No hubo nada que hacer con ese reloj porque es curioso, cuando el relojero abrió ese reloj, se dio cuenta de que todas las piezas de ese reloj estaban fundidas por dentro, como si hubiera estado sometido a una fuente muy potente de calor, ¿no? Bueno, el caso es que a partir de ahí, obviamente, Andrés Gómez Serrano luego se convirtió en policía local, además ocupó un cargo importante en la policía local de Algeciras y bueno, como os digo, falleció hace algunos años y sobre todo por su zona, por Algeciras y alrededores, pues claro, ya era Andrés Gómez Serrano el policía de los ovnis y con lo cual todo el mundo le contaba sus casos y con lo cual tenía relación con bastantes investigadores a los que avisaba de los casos que iba encontrando. Este es un caso, como digo, un caso de avistamiento ovni con implicación militar, año 1949. Bueno, este caso también es muy interesante. Tuvo lugar en la base aérea de Jerez de la Frontera a mediados del año
1995. Y el protagonista de este caso, lo veis ahí, se llama Isaac Cabrera, a quien tuve la oportunidad de entrevistar largo y tendido. Él prestaba el servicio militar en la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, una base aérea donde también estuve siguiendo varios casos. Luego, si nos da tiempo, os explicaré uno de ellos, muy interesantes. Y él formaba parte del cuerpo de la Policía Aérea, con lo cual, de vez en cuando, a él y a otros compañeros los enviaban a la base aérea de Jerez de la Frontera para hacer labores de vigilancia. Él me decía que allí no había ningún tipo de actividad, ¿no? Que simplemente había allí un avión y unas instalaciones semiabandonadas y su única misión pues era controlar que no entraran en la base vándalos o chavales con ganas de hacer botellón, ¿no? Y decía que eran aproximadamente 12, 14 militares, el número variaba, el máximo mando era un teniente, generalmente había un alférez o un brigada y luego soldados de reemplazo como él. Bueno, una noche él y un compañero estaban realizando pues unas labores de vigilancia alrededor del perímetro de la base, que estaba vallado. Y el caso es que, bueno, iba uno delante, otro detrás, a muy poca distancia, y en un momento determinado el compañero le dice: oye, ¿has visto eso? Ha caído como un rayo, ¿no? Él dice que lo único que ve es una gran luminosidad en el suelo, ¿no? Y dice: bueno, pues yo no he visto nada. Dice: oye, pues nos vamos a mojar. Yo creo que esta noche nos vamos a mojar porque va a caer una muy buena. Y no le echan más cuenta. Siguen caminando y de pronto observan otra vez ese fenómeno, ¿no? Pero en este caso se dan cuenta de que no era un rayo, sino que era una luz, un potente foco de luz al otro lado de la base, ¿no? Muy cerca de la valla, del perímetro de la base aérea. Entonces dicen: ¡jo, qué cosa más rara!, ¿no? Porque además era un destello que emitía una luminosidad muy potente, ¿no? Entonces deciden dirigirse hacia el otro lado de la base, que está aproximadamente a unos 2 kilómetros y medio, unos 20 minutos andando, ¿no? Más o menos, ¿no? Me decían, total, que llegan al perímetro de la base, al otro lado, y se quedan allí esperando que aparezca otra vez ese destello. Y vuelve a aparecer, ¿no? De pronto, él dice que aparece como una luz pequeña que va creciendo de tamaño y de pronto emite un destello brutal. Y dice que es un destello que dura unos segundos, que a él le parecieron eternos. Y él decía que era una luz tan potente que no veía ni su propio cuerpo, ¿no? Y, por supuesto, tampoco a su compañero, ¿no? La luz desaparece y eso vuelve a ocurrir por segunda vez. Exactamente lo mismo. Observan una luz que comienza a crecer de tamaño y en un momento determinado emite ese enorme fogonazo, ¿no? Él dice que cuando estaba rodeado por esa luz, él, al igual que en el caso anterior, y como os digo, en muchos otros, es un común denominador, él decía que de pronto tenía la sensación de que no estaba ahí, de que no estaba en la base aérea de Jerez de la Frontera, ¿no? Él tenía la sensación de que estaba en otro lugar, no tenía ningún tipo de sensación térmica. Dice: en ese momento desapareció pues el fresquillo que hacía, el frío, ¿no? Es como si estuviera en otro lugar. Total, el fenómeno ocurre por segunda vez, ellos se quedan allí parados, sin saber muy bien qué hacer, y dicen: bueno, se quedan esperando un rato a ver si aparece ese objeto, de nuevo, o esa luz, y no aparece absolutamente nada, con lo cual deciden continuar haciendo la guardia, ¿no? La guardia la comenzaron a las 12 de la noche y tenían que dar el relevo a otros compañeros a las 2 de la madrugada, ¿no? Y de pronto, cuando el compañero mira su reloj y dice: ostras, dice, si son las 3 de la mañana. Dice: sí, las 3, pero ¿cómo van a ser las 3 de la mañana? Si es imposible, si empezamos a hacer la guardia a las 12 y 10 minutos después vimos ese fenómeno. Me contaba 20 minutos en llegar al otro lado, ponle otros 10 minutos del fenómeno, o sea, media hora, 3/4 de hora como mucho, debía ser la 1 menos cuarto y eran las 3 de la mañana, ¿no? Y claro, ahí se empiezan a acongojar, ¿no? Primero les entra miedo y segundo dicen: menudo paquete nos van a meter, ¿no? Porque teníamos que dar el relevo a las 2. Total, que llega a la zona del barracón donde estaban sus compañeros y ahí se encuentran al mando, al teniente, con todos sus compañeros formados, ¿no? Les había dicho que hasta que estos dos no aparecieran,
Ellos no descansaban, ¿no? Porque lo que habían pensado es que se habían ido de juerga, ¿no? Estamos hablando de unos chavales muy jóvenes, ¿no? Y estos han ido de juerga, no han hecho la guardia y se han liado y han llegado tarde, ¿no? Y claro, cuando ve la cara de mala hostia de sus compañeros, ve al teniente echando humo por las orejas, ¿no? Y dice, bueno, pues le tenemos que contar lo que ha pasado, ¿no? Y dice, bueno, pues con mucha vergüenza le decimos, oiga, ¿qué ha pasado esto? Y no sabemos qué nos ha ocurrido con estas horas, ¿no? Y el teniente resulta que él había vivido una experiencia ovni años atrás, ¿no? Y era fan de Juan José Benítez, ¿no? Tenía todos sus libros. Entonces, cuando le contaron esto, claro, él decía, nos creyó porque nos vio tan afectados, estábamos tan blancos, tan afectados, estábamos sin saber qué nos había pasado, ¿no? Si nos habían llevado para arriba, si habíamos desaparecido y aparecido, o sea, estábamos muertos de miedo, ¿no? Y nos creyó nuestro relato, dice, pero lo peor vino después. O sea, nos llevó a la zona de la pista, de la base, dice, y allí nos tuvo toda la noche mirando para arriba, los tres, a ver si aparecían. Y así, bueno, por lo menos no les metió el paquete, ¿no? No recuerda nada de esos momentos, o sea, no recuerda nada de ese tiempo perdido y sí tiene la sensación de que estaba en otro lugar, de que no estaba en la base aérea, pero no sabe dónde estaba. Lo único que recuerda es cuando se produce ese fogonazo de luz que dura 3, 4, 5, 6, 8 segundos, no lo sabe precisar, pues decía que era una luz tan potente que no veía ninguna parte de su cuerpo, ni siquiera a su compañero, ¿no? Bueno, nos vamos a otro caso. Bueno, este es un caso muy interesante, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, este es otro caso muy interesante. El protagonista se llama Francisco Miñano. Y no sé si poneros el audio. ¿Queréis escuchar el audio? Bueno, a ver, lo voy a intentar... Lo voy a intentar contar rápidamente, ¿no? Este es un caso muy interesante, ¿no? Ocurrió la noche del 27 al 28 de julio del año 1975. El protagonista, lo veis ahí, se llama Francisco Miñano. Él era operador de radar y jefe del equipo Bravo Alfa del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, que depende del Mando Aéreo de Combate y que está situado en la cima del pico de la Sierra de Aitana, en Alicante. Bueno, los escuadrones de vigilancia aérea son, digamos, los radares militares cuya misión es controlar el espacio aéreo español, ¿no? Y él estaba en uno de esos radares militares, un escuadrón de vigilancia aérea número 5, como digo, dependiente del Mando Aéreo de Combate. Como os digo, bueno, yo lo localizo, hablo con él por teléfono, es muy amable, me cuenta toda la historia y luego finalmente lo visito en su domicilio, ¿no? Y ahí pues me cuenta esta historia de forma muchísimo más concreta, ¿no? Bueno, el caso es que él estaba de servicio, como digo, esa noche, del 27 al 28 de junio del año 1975, y ya de madrugada las pantallas de radar muestran la presencia de un objeto volador que realizaba una serie de maniobras absolutamente imposibles, ¿no? Por eso, él y otros compañeros deciden salir al exterior, a una terraza que rodea la zona donde estaban las pantallas de control de este radar, ¿no? Como muchos otros radares, pues donde está, digamos, la sala de control, alrededor hay como una pequeña terraza, bueno, pues para salir a tomar el aire o incluso por si se presenta algún objeto volador no identificado cerca de la base, para que los radaristas puedan identificarlo visualmente, ¿no? Y bueno, en eso estaban, como digo, de servicio, y de pronto las pantallas muestran la presencia de un objeto volador, como digo, que realizaba una serie de maniobras absolutamente imposibles, ¿no? Y entonces es cuando deciden salir al exterior, a la terraza que rodea esa sala de control, para observar o para ver si pueden ver algo extraño, ¿no? Y esto me contaba Francisco. Vamos a ver. El motivo de salir a verlo, pues porque apareció un objeto en la pantalla que
estaba a 85.000 pies y de golpe y porrazo se bajaba por 30.000 pies, 45.000 pies, subía a 85.000 otra vez. Y así. Por eso era el motivo de estar observando fuera, mirando a ver, y veíamos las estrellas, digamos que eran estrellas, pero que para mí no eran estrellas, cerca de la luna, muy luminosas, grandotas, porque además entrábamos al radar para coger eso y teníamos siempre el mismo objeto, que una vez estaba más alto, otra más bajo, subía y bajaba en la misma posición, siempre. Sí, la distancia estaba pues a unas 60 millas, 60, 70 millas de nosotros, entre Ibiza y, Palma de Mallorca y nosotros. En el mar, se supone. Sí, claro, sobre el mar. ¿Y durante cuánto tiempo estuvieron observando en la pantalla que hacía esos movimientos? Pues eso estuvimos, yo creo que desde las 2 o las 3 de la madrugada. Hasta las 4 o 5. Claro, si ya nos salimos fuera a ver si vemos y tal. Pues era nuestro tiempo de descanso, pues salías, entrabas. Además yo era el jefe del equipo y yo podía salir y entrar y eso y llamaba a los otros, oye, ven, mira esto, mira aquello, está. Bueno, un objeto que bajaba de 80 y tantos mil a 30 y tantos mil pies, ¿no? Es decir, algo de forma instantánea, ¿no? Aquello era tremendamente extraño, ¿no? Y por eso salen al exterior para ver si observan algo. Parece que observan algo, alguna serie de luces al lado de la Luna, pero de pronto, sobre la alambrada que rodea las instalaciones del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, contemplan un ovni luminoso con un aspecto similar al de un balón de rugby. Escuchamos a Francisco. Nosotros estábamos fuera mirando y observando. Y él aparece, según estábamos nosotros, apareció encima de la alambrada y se vino en dirección a nosotros, ya está. O sea, que el primer sitio donde lo vieron fue en la alambrada. Sí, ahí lo vimos en la alambrada viniendo hacia nosotros. ¿De dónde salió? No lo sé. ¿Y a cuánto estaría la alambrada de ustedes, más o menos? Pues a unos 150, 200 metros. Si vino muy despacito y pasó por nuestro lado, bueno, por mi lado, porque los otros se metieron corriendo para adentro. Por mi lado pasó muy despacio y yo corriendo al lado de él, hasta que la compuerta de aquí se abre una para allá y otra para acá, lanzó el destello y me dio así. En el pecho. Y quedé parado. Pero antes de eso, el objeto iba lentamente. Muy lento. ¿Y qué hablaban ustedes? ¿Qué decían? Yo no decía nada. O sea, si estaba yo solo. Porque los otros se metieron... No, yo lo único que sí, no sé si lo decía o lo pensaba, pero decía, pero para, quiero verte, para. Es lo único que decía, pero no sentí miedo en ningún momento. 2 horas después sí. ¿Y los otros 2 compañeros qué hicieron? Pues uno al día siguiente o a la semana siguiente al médico y diabético. Pues se asustaron. Pero entiendo que se metieron para adentro. Sí, se metieron. Y además, el sargento primero, que era grandote y fuerte, cogiéndome del brazo y no pudo conmigo. Mi idea era correr al lado de eso. No sé si es que eso me daba una fuerza especial o qué. Bueno, imaginaros la situación. Observa un objeto sobre la alambrada del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, un objeto en forma de balón de rugby, luminoso, que de pronto comienza a acercarse lentamente a la posición en la que se encontraban los radaristas. Se encontraba Francisco y sus compañeros. Sus compañeros se meten para adentro, incluso intentan arrastrar a Francisco hacia el interior de la sala de control y él se resiste. Ese objeto se acerca a Francisco y comienza a volar en paralelo a él, a muy poca distancia, a un par de metros aproximadamente de él y a 1 metro sobre su cabeza. Es decir, que podía contemplar el objeto a placer. Y él comienza a correr alrededor de ese objeto, ¿no?, diciéndole, para, que quiero verte, ¿no?, como embelesado por ese no identificado. Recordemos que estamos dentro de las instalaciones de un escuadrón de vigilancia aérea español. Y de pronto, él, sin darse cuenta de que la terraza estaba llegando a su fin y había un pequeño murete, simplemente, es decir, un pequeño murete de medio metro o menos de medio metro, por lo tanto, si él no frena, se cae, ¿no?
y la distancia era 10 o 12 metros, ¿no? Con lo cual muy probablemente se hubiera hecho mucho daño o directamente se hubiera matado. Y justo cuando estaba a punto de llegar al límite, él no se da cuenta de ese objeto por una de las partes, por la parte de popa, se abre como una especie de compuerta, ¿no?, que lanza un destello que impacta contra Francisco y en ese momento él se queda parado. No sabe si es que se para porque ve ese destello o ese destello lo para, ¿no? Escuchamos, si queréis, a Francisco contárnoslo. Pero cuando yo estoy llegando aquí al borde, que ya un paso más y me caigo, es cuando lanza el destello, me da en el pecho y me quedo parado. Y entonces con el destello, según viene así, hace Ibiza. Pero ya a toda velocidad, ¿eh? Ahí cogió una velocidad impresionante. Entiendo que si no le tirara el destello, usted se caería. Pues posiblemente, porque yo no me daba cuenta de dónde estaba corriendo en ese momento. Se hubiera matado, probablemente. Pues posiblemente, porque ahí hay buena altura. ¿A cuánta altura puede estar eso? Pues por la parte que yo hubiera caído, si caigo por lo menos unos 8 o 10 metros. Y cuando usted siente ese destello, ¿usted se para por el destello o ese destello siente una fuerza que lo para? No lo sé. Sé que me quedé parado, que normalmente cuando vas corriendo, para pararte das un paso o dos más. Y yo no, yo me quedé como una estatua, parado. Y miro así, lo dije así, digo, joder, un paso más y caigo. Entonces los otros dicen, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, no, vamos a ver, que va a dirección a Ibiza. A Palma de Mallorca, bueno, es la misma ruta. Y a la pantalla, ya no pudimos localizarlo por ningún sitio. Bueno, imaginaros, ¿no? Él está convencido de que de algún modo ese objeto evitó que se cayera, como digo, unos 8 o 10 metros desde esa terraza que rodea la sala de control de los radares, ¿no? Claro, después el objeto desaparece a toda velocidad, no vuelven a observar absolutamente nada extraño, pero yo lo que quise saber es que me explicara un poco más cómo era ese objeto volador no identificado. No era muy grande del todo. Era grandote, pero grande así, no. ¿Usted se acuerda del F-86? Pues quítele las alas y toda la parte de atrás de la cola. Eso volumen, más o menos. 4 metros. Más o menos. ¿Y de altura? Yo creo que la altura tendría por lo menos 2,5 de altura. ¿Y esta parte de la turbina cómo era? Blanca, una luz blanca que te deslumbraba, pero que no alumbraba, no daba luz para ver cosas. Era como una luz contenida. Eso es. Y cuando usted iba, digamos, en paralelo al objeto, ¿el objeto iba a su misma velocidad? Más o menos. Iba muy despacio, sí. Muy despacio. Iba para la velocidad que cogió después, dirección a las Baleares, pues iba lento. Bueno, como habéis escuchado, se trataba de un objeto en forma de balón de rugby. De su popa partía una especie de tobera. En su parte superior presentaba unas luces blancas, rojas y amarillas. Y a pesar de la luz que emitía ese objeto, daba la sensación de que tenía una consistencia metálica. Y además era una luz, digamos, una luz contenida. Es decir, que era luminoso, pero digamos como si no emitiera luz a su alrededor, que este es un común denominador también en muchísimos casos de ovnis, ¿no? Y bueno, antes os decía que la portezuela esa de la que salió el destello se abrió desde la popa del ovni, no, se abrió desde la proa de ese objeto volador no identificado. Digamos que en la popa es donde tenía esa especie de tobera, ¿no? Y además de todo esto, le pregunté a Francisco si ese objeto emitía algún tipo de sonido, y esto es lo que me contestaba. Sí, el sonido era lo más parecido a un motor eléctrico, un sonido sordo, así, pero no muy fuerte, no era fuerte el sonido. ¿Y cuando usted le lanza el destello es instantáneo? No, lo veo como sale y cómo viene a mí, y veo que ha dejado estela, el destello ha dejado estela que se disipa enseguida.
¿Y usted cuando le golpea siente algo físicamente? No, nada. Porque después yo me quedo parado y la curiosidad de mirar a ver si me había quemado algo o algo. Nada. ¿Y cómo desaparece? Me explicaba que desapareció a toda velocidad. A toda velocidad, al lanzar el destello ese y quedarme yo parado. Cogió el rumbo. Si venía así, como Ibiza está por aquí, venía así para ir para allá, pues al lanzar el destello hace para Ibiza. Y otra cuestión que le pregunté es cómo le afectó ese incidente a su vida. ¿Y no tuvo días posteriores ningún tipo de efecto físico? Sí, claro. Físico no, que a lo mejor me acostaba a dormir y me despertaba y me tiraba a la ventana a ver qué pasaba, qué había visto, qué era, yo qué sé. O sea, como intranquilidad. Sí, obsesión, no, si después a las 2 horas o 3 de pasar eso, entonces sí que sentí yo miedo. Entonces sentí miedo y bastante. ¿Y yo por qué corrí al lado de esto? Si quiere matarme, me mata. O me deja caer por la terraza, yo qué sé. Le di muchas vueltas a la cabeza pensando en lo que podía haber pasado, que no pasó. Y obviamente le pregunté también si en alguna otra ocasión, estando de servicio, habían detectado en los radares o habían observado objetos voladores no identificados. Y él me contestó que sí, que en una ocasión. Sí, hubo una noche que justo por aquí, frente a Cabo de Palos, había una maniobra marina y hubo un montón de objetos que estaban muy altos y bajaban y les daban unas pasadas a los barcos de miedo. ¿Y también a mucha velocidad, instantáneamente? Muchísima, eso era muchísima velocidad. Las bajadas y las subidas, y la velocidad con que pasaban por encima de los barcos. ¿Y estuvieron viéndolo mucho tiempo? Una noche. ¿Una noche entera? Una noche. Empezamos a verlos sobre la 1 o así de la madrugada y a las 4 de la madrugada, hasta que se hizo de día, estuvimos viéndolo. Y como en muchos otros casos de encuentros cercanos con ovnis, no hay una sin dos y a veces no hay dos sin tres, ¿no? Y en este caso, unos meses después de esta experiencia tan impactante que nuestro protagonista y sus compañeros, pero sobre todo él, protagonizó en el Escuadrón de Vigilancia Aérea, resulta que una tarde él, Francisco Miñano, su esposa, sus hijos y una amiga de la familia vivieron una experiencia ovni más que interesante mientras circulaban en automóvil entre las localidades alicantinas de Onil y Castalla. Esto me comentaba. Sí, hubo. Al pasar Onil o Castalla, es igual, está uno enfrente del otro. Al pasar eso, enfrente de nosotros en las montañas, yo primero creía que eran pájaros, porque iba como un bando y hacía ondulación como una bandera cuando le da el aire, pero al poco se separa y se forman triángulos. Y luego se juntan otra vez y cogen la misma forma de este. ¿Y cogen la misma forma? Sí, la forma esa. Y luego se vuelven a formar como banderas, así tal. Paré el coche, me bajé del coche y me fui en dirección a donde estaban. A ver si... ¿Andando? Sí, andando. Andando, bueno, trotando. Ajá. Se paró el coche y nosotros nos quedamos todas llorando dentro. No vayas, Paco, no vayas. Y él corriendo a la carretera adelante. ¿Y quiénes iban en el coche? ¿Usted conducía? Sí. ¿Su mujer? Sí. Y mis hijos, que eran pequeñicos, y la novia de un sobrino mío. Cuando eso ya, y ya iba corriendo, lo veo que hacen así, y en forma de bandera, y se tiraron por detrás de la montaña, se perdieron. Ya no los volvimos a ver. ¿Qué forma tenían? ¿Eran luces? No, cuando hicieron los triángulos brillaban mucho. Y cuando hacían la bandera, si estaban haciendo así la bandera y se giraban, pues brillaban. Y cuando se cogía esa forma, pues brillaba. Bueno, ¿qué os parece? Desde luego es un caso muy, muy interesante. De estos hay más, más casos de ovnis que entran dentro de instalaciones militares españolas y se acercan muchísimo a militares. Vamos con otro caso.
Bueno, ¿veis? Este es parte del expediente oficial sobre este caso que nunca fue desclasificado, ¿no? Y que, bueno, tuve la oportunidad de acceder a él. Ahí veis la forma de ese objeto volador no identificado y, como digo, sobre este caso no hay nada. Es decir, el Ejército del Aire Español, sabéis que en el año 1992 empezó su proceso de desclasificación de expedientes OVNI, pero hay un puñado de expedientes que no se han desclasificado. Uno de los expedientes que no se ha desclasificado es este que veis aquí y que, como digo, todavía sigue siendo secreto. Y otro caso, bueno, ahí veis la zona de Leva donde tuvo lugar el espectacular encuentro cercano y, bueno, y Francisco y su esposa, que fueron testigos de ese avistamiento mientras circulaban en automóvil. Y otro caso que no ha sido desclasificado es el que tuvo lugar en las instalaciones militares del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, donde tuvo lugar uno de los casos más importantes de la historia de la ufología española. Es un caso muy complejo que seguí durante bastantes meses y que os trataré de resumir porque, como digo, es un caso bastante... Como os digo, es un caso bastante complejo, ¿no? Bueno, ahí veis a dos de los principales protagonistas de este caso, Luis Solá y Jesús Jofre. Y esta es una fotografía tomada dentro de las instalaciones del EVA 4 en el año 1971, donde están tres de los protagonistas principales, o los tres principales protagonistas de esta historia. Luis Solá y Jesús Jofre, que veis ahí en la foto, y Anselmo Pi, ¿no? Y algunos otros militares. Bueno, todo esto comienza, como os digo, en el año 1971, la noche del 21 de marzo del año 1971, y el primero en observar ese extraño objeto del que os voy a hablar ahora es Luis Solá, que veis ahí a la izquierda. Él estaba de guardia en una garita en la parte superior de este escuadrón de vigilancia aérea, donde está la zona de los radares, donde está la antena de microondas y está la sala de control. Y él estaba de guardia en la garita. Entonces dice que en un momento determinado él decide salir por dos cuestiones. Primero, porque en el interior de la garita el olor a tabaco era imposible y porque los perros de unas caneras que existían al lado de la zona de donde están los radares, había unas caneras con unos perros entrenados para vigilar, ¿no? De hecho, Anselmo Pi era el encargado de los perros, ¿no? Y con esos canes, pues en muchas ocasiones realizaban las labores de vigilancia alrededor del perímetro de la base. Y todos los perros que estaban en la canera empezaron a ladrar como locos. Entonces él decidió salir para ver lo que pasaba, ¿no? Eran alrededor de las 10:30 de la noche, ¿no? Y de pronto observa sobre la vertical de la antena de microondas. Ahí veis en la foto superior, veis las caneras y si lo podemos ver, en la foto inferior, ahí veis las antenas de microondas y sobre esas antenas se encontraba un objeto volador no identificado, ¿no? Que parecía aumentar de tamaño y disminuir de tamaño, o bien acercarse y alejarse a su posición. Luis Solá avisa al resto de sus compañeros que estaban durmiendo, estaban descansando en un barracón cerca de las caneras. Ahí veis las caneras y detrás pues está ese barracón donde descansaban los militares que hacían labores de vigilancia en esa parte superior del EVA 4. Bueno, sé decir que tuve la oportunidad de entrar al Escuadrón de Vigilancia número 4 y reconstruir con dos de los protagonistas este caso en el interior de la base. El cómo es otra cuestión. La cosa es que observan un objeto sobre esa antena de microondas que me describen los testigos como una especie de lenteja y alrededor una especie de lucecitas, casi como si fueran ventanillas, ¿no? En un momento determinado, ese objeto se mueve hacia la bahía de Rosas a toda velocidad. Ahí veis la bahía de Rosas, ¿no? Pues a toda velocidad se va hacia la bahía de Rosas. En ese momento,
me cuenta Jesús Jofre que era cabo en ese momento, que observa una extraña luminosidad detrás de una pequeña edificación que está próxima a la antena de microondas, ¿no? Y entonces le dice a Anselmo Pi, que era un soldado, que era el encargado de los perros, que tome a un perro, el perro más fiero, que además se llamaba así, Fiero, y que deben dirigirse hacia la caseta que está al lado, esa construcción que está al lado de la antena de microondas, ¿no? Hacia allá van con el perro lo está controlando Anselmo Pi con sus correajes, Anselmo toma su cetme y Jesús Jofre va con su pistola, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y cuando están llegando a esa construcción parece que ese halo verdoso desaparece, ¿no? Y en ese momento, cuando sobrepasan esa pequeña construcción, escuchan unos pasos. Eso es lo que me cuenta Jesús Jofre, ¿no? Que escuchan unos pasos y de pronto observan a una figura frente a ellos, ¿no? Bueno, una figura estilizada, ¿no? De aspecto humanoide, ¿no? Pero lo curioso o lo interesante de este caso es que antes de ver esa figura, como marcan las normas, le dan el alto una vez, 2 veces, y si a la tercera no se identifica, podían abrir fuego. Pero el caso es que a la segunda vez de dar el alto, Anselmo se pone nervioso y descarga su cetme contra la oscuridad. Y en un acto reflejo, por cierto, que casi le vuela la cabeza a Jesús Jofre, que va delante, ¿no? Porque las balas le pasaron silbando al lado de su cabeza. Y en un acto reflejo, Jofre lo que hizo fue disparar su pistola. Disparó 3 o 4 tiros también al frente. Y es en ese momento cuando observan una figura estilizada frente a ellos, una figura que está unos segundos, me cuenta Jesús Jofre, frente a ellos y que después, digamos, que gira y avanza hacia la alambrada. Y escuchan un sonido seco en la alambrada, ¿no? En ese momento sueltan a Fiero y el perro se va directo hacia la alambrada. Y cuando llegan a la alambrada, pues allí ven como una especie de boquete, ¿no? Y ni rastro de este ser humanoide, ¿no? Vamos a ver si pasa esto. Vale. Bueno, ahí veis las caneras, ahí veis la antena de microondas. Ahí veis el lugar donde tuvo lugar el tiroteo, aproximadamente, ¿no? Ahí veis a Jesús Jofre y el supuesto humanoide pues lo ocupa ese improvisado figurante que veis ahí, ¿no? Frente a él. Esa más o menos era la distancia. Bueno, se monta una tremenda, como os podéis imaginar, suben los mandos, los interrogan, los militares cuentan que efectivamente sí observaron el objeto. Bueno, es algo muy largo de contar. El caso es que este es el primer incidente de una serie de incidentes, porque en las noches siguientes se siguen produciendo avistamientos de objetos voladores no identificados. Luis Solá me cuenta que precisamente al día siguiente, cuando estaba de guardia con otros soldados, observan también la presencia de otro objeto, en este caso de aspecto claramente plateado o metálico. Los militares avisan a los radaristas del EVA que parece que identifican o que captan ese objeto en sus radares. Y entonces parten 2 cazas de combate, por la información que tengo, de la base aérea de Zaragoza en misión de interceptación, ¿no? Y ese objeto está jugando al gato y al ratón con esos cazas militares, ¿no? Bueno, parece que los interrogan incluso militares de la USAF, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Les piden en más ocasiones los mandos que les cuenten esta historia. Incluso, bueno, luego tiene lugar otro caso que también se desclasifica, pero la cuestión es que a mí me faltaba un testigo en esta historia, que era Anselmo Pi, ¿no? Los 2 principales protagonistas de esta historia eran los 2 que disparan contra ese supuesto humanoide. Y yo localizo a Anselmo Pi, que al principio es reticente a hablar conmigo, pero finalmente logro quedar con él y me cuenta esta experiencia. Y sin embargo, su testimonio es radicalmente distinto, o bastante distinto,
al de Jesús Jofre. Coinciden en la observación de ese objeto extraño, coinciden en que se van hacia la zona de donde está la antena de microondas, pero él me cuenta que él no ve absolutamente a ningún humanoide, que en realidad lo único que escuchan es un sonido de algo moviéndose, pero por la parte exterior de la alambrada. Incluso llega a decir que él cree que podría ser algún tipo de animal, porque por allí hay jabalíes y otro tipo de animales, ¿no? Él dice que efectivamente dispara, por el miedo que le causa la sensación o la situación de haber observado ese objeto volador no identificado tan cerca, y luego, pues, ese movimiento de algo extraño muy cerca de donde ellos se encontraban, pero que él no observa a ningún humanoide, ¿no? Esto es interesante dejarlo claro, ¿no? Porque son los dos principales protagonistas del tiroteo y uno dice que hay un humanoide y el otro dice que no había ningún humanoide, ¿no? Otra cuestión muy curiosa es que cuando estaba teniendo lugar, digamos que ese tiroteo a lo que fuera o a la nada, Luis Solá, que se quedó de vigilancia cerca de la garita, observa otro objeto volador no identificado. En este caso es un ovni luminoso que impacta contra la bahía de Rosas, lanza un destello enorme y eso le afecta a los ojos, ¿no? Hasta el punto de que tiene que ser tratado por los médicos porque digamos que ese destello le causa daños en los ojos. De hecho, Anselmo Pi recordaba precisamente eso, que cuando llegan otra vez a la zona de las Caneras se encuentran a Luis Solá con los ojos llorosos y rojos y les dice que ha visto un objeto que se ha metido en el agua, que ha pegado un destello y que le ha afectado a los ojos. Bueno, lo curioso es que Anselmo me cuenta que, como el resto de los militares, que ese no fue el único caso, que en los días siguientes o en las semanas siguientes los ovnis comenzaron a aparecer sobre la base aérea, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, de forma absolutamente exagerada. Y él me cuenta que al día siguiente, por la noche, a eso de las 12:20 o 12:30, estaba en la caseta de las Caneras, de los perros, pero no en la caseta que está en la parte superior, sino en las Caneras, porque hay una canera en la parte superior de la base y otra canera en la parte inferior, ¿no? Y estaba allí con el militar que hacía guardia a la entrada de la base, ¿no? Y de pronto, sobre las bolas del radar, observan otra extraña luz quieta en lo alto. Además, una luz que ven cómo sale detrás de esas bolas del radar y se queda allí parada. Entonces llaman a la sala de control del radar, a la sala de control del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, les preguntan si están detectando algo, les dicen que no, y entonces lo que les comunican es, oye, pues salir al exterior de la sala de control que vais a ver un ovni ahí a vuestro lado. Y efectivamente, todos los radaristas y prácticamente todos los militares de la base tienen la oportunidad de ver ese objeto volador no identificado. Y 2 días después, también a las 12 o 1 de la madrugada, en el mismo lugar observan otro objeto volador que realiza una serie de desplazamientos en el aire y entonces es cuando aparecen varios cazas de combate, él observa y muchos de sus compañeros, como aparecen varios cazas de combate, que están persiguiendo a este objeto volador no identificado que se mueve en zigzag, es decir, como recorriendo kilómetros, él me decía, prácticamente en un segundo, ¿no? Es decir, un movimiento absolutamente imposible, hasta que finalmente, después de jugar durante un tiempo al gato y al ratón con estos 2 cazas militares, desaparece a toda velocidad. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.